La liturgia de nuestra Madre, la Iglesia, nos regala en el lunes santo, martes santo y miércoles santo, como primera lectura, uno de los cánticos del siervo de Yahvé. El profeta Isaías habla de un servidor, digámoslo así, como figura misteriosa que al final la Iglesia ha visto que encuentra pleno cumplimiento en Jesús, que ha venido como servidor, y él mismo ha dicho de sí: yo he venido a cumplir la voluntad del que me envió. Y en todo, Jesús es el obediente a la voluntad del Padre. Y hoy, esta primera lectura, el cántico de hoy está tomado del capítulo 50 del libro del profeta Isaías, uno de los libros más grandes de la Sagrada Escritura. Habla de aquel que se presenta, por un lado, como discípulo, aquel que sabe escuchar, y luego es presentado también como aquel que ha recibido una lengua experta para poder confortar al abatido con palabras de aliento. Y luego vienen, hermanos, todos los signos prácticamente de la pasión que padeció Jesús, y pareciera como que Isaías está leyendo unos 5 siglos atrás, 500 años atrás, todo lo que Jesús iba a padecer. Pero al final este siervo hace saber el motivo de su fuerza. Pero el Señor me ayuda. Por eso yo no quedaré confundido. Por eso mi rostro, aunque me bofetean, está como la roca. ¿Quién podrá luchar contra mí si está cercano aquel que hace justicia? Es la convicción de la fe, hermanos, en la presencia y en la acción salvadora de Dios. Y Jesús, definitivamente, como Dios verdadero, pues tiene esta fuerza interior, pero también como hombre verdadero, tiene la fragilidad de nuestra humanidad, que le lleva incluso hasta la angustia, como lo hemos leído en estos días en la palabra de Dios, pero que al final también encuentra en el Padre toda la fuerza que necesita para el trance tan duro de su pasión. Y hoy en Miércoles Santo, ya ayer empezaba la palabra a hablarnos de la traición de Judas. En el Miércoles Santo se nos habla de la traición de Judas. Me decía una persona ayer: Padre, Dios lo tenía planificado todo y necesitó a un Judas. Dios ya lo había pensado, y cuando mandó a Judas ya lo había pensado que él iba a ser el traidor. Y le decía yo: no, precisamente la palabra de Dios de ayer nos mostraba que Judas pudo elegir otro camino, que Judas también pudo ser fiel, que se trata de fidelidad y de escuchar y responder a una llamada de Dios. Y se trata de darle uso a la libertad que Dios nos ha concedido a cada uno de nosotros. Hoy en el Evangelio lo hemos escuchado. Judas fue a ver a los sacerdotes para tratar a Jesús. Es decir, hay un ejercicio, un uso de su voluntad y de su libertad. Pero seguramente, hermanos, ya esto venía tramándose en el corazón de Judas. Porque recordemos que en el Evangelio se nos habla de varias intervenciones de Judas en las cuales se descubre que su interés no era propiamente Jesús. Por ejemplo, cuando aquella mujer derramó el perfume en los pies de Jesús, dice Judas: este dinero se hubiera usado para otra cosa. Es un desperdicio. Ya Judas, hermanos, iba tramando en su corazón la expresión de aquello que él tenía interiormente. No había comprendido seguramente a Jesús, pero es el uso y el ejercicio de su libertad y de su voluntad. Y hermanos, igual nos pasa a nosotros. Miren, cuando cometemos un pecado grave, es seguramente porque lo hemos ido preparando con palabras, con gestos, con situaciones leves que al final
van haciendo y van preparando el corazón para lo grave. Y es así. Por eso diría Pedro después, que fue testigo de todo aquello, el león anda como un león, el diablo anda como un león rugiente. Y a veces esa frase nos da un poquito de miedo y se nos olvida lo que dice Pedro después. Resístanle firmes en la fe. Y eso no lo leemos y se nos olvida y no le resistimos. Y entonces caemos en sus trampas. Pero la palabra, la expresión completa de Pedro es esta. El diablo anda rondando como león rugiente. Resístanle firmes en la fe. Ahora, hermanos, para eso se necesitaba amar a Jesús. Y al parecer Judas pues no había amado a Jesús tan enteramente como para que realmente él fuera lo primero en su vida. Porque si se le ama no se traiciona. Y esa es la experiencia de cada uno de nosotros con el pecado. Pensemos, por ejemplo, que un hombre le diga a una mujer, mira, yo te amo para siempre. Y después vive la experiencia de la infidelidad. ¿Por qué la viviría? Lo mismo puede pasar en el corazón de una mujer. ¿Por qué se vive una infidelidad? Perdóname, yo te amo. Perdóname, yo te amo. Pues esa es la experiencia de todos y es la experiencia de Judas. ¿Cuánto me dan si se los entrego? Ellos quedaron en darle 30 monedas. Y Judas dice, andaba buscando la ocasión para entregárselo. Pero las palabras de la cena, hermanos, son realmente impactantes. En primer lugar, Jesús manda preparar la cena en casa, seguramente de un amigo suyo. Lo preparan todo como Jesús lo dijo. Y al atardecer, estando ya en la cena, el Señor Jesús anuncia la traición. Uno de ustedes va a entregarme. Y dirían nuestras abuelas, y el sinvergüenza todavía preguntó, ¿seré yo, maestro? Había recibido las 30 monedas y todavía se atreve con descaro a preguntarle a Jesús, ¿seré yo? Lo ha vendido. Lo ha vendido. También experiencia nuestra, es la experiencia de la humanidad frente a Dios, hermanos. A veces vivimos con descaro ciertas cosas. Yo, sí, había recibido ya el precio de la sangre de Cristo según él. Y todavía vive con descaro esto. Y el Señor le responde, tú lo has dicho. Pero hay de aquel, ha dicho Jesús, hay de aquel que entrega al Hijo de Dios. Más le valiera no haber nacido. Es ahí donde vemos que no hay un determinismo. Hay quienes piensan que ya venimos predeterminados. Hay quienes dicen, por eso el que nace para maceta del cielo le caen las flores, ¿verdad? Hay otro peor todavía que dice el que nace para buey, ¿qué más? Del cielo le caen los cachos, ¿verdad? El que nació para traidor ya vino para traidor. El que nació para ser pobre ya nació pobre. El que nació para... No, en el plan de Dios no valen estas cosas. Todos tenemos la libertad de poder decidir. Hay cosas en las que a veces otros deciden por nosotros. Por ejemplo, el nombre. El nombre, que es uno de los detalles más interesantes de nuestra historia personal. Hay quienes viven toda la vida pensando que no les gusta el nombre que les pusieron y toda la vida le han llamado así, ¿verdad? Pero el nombre es uno de los signos más importantes de su vida y fueron otros los que decidieron por la persona. Pero era para bien y era también una necesidad y una ley incluso que había que ponerle nombre. Ahora, si alguien no quería nombre, puede decir, pónganme sin nombre. Va, sin nombre Pérez Pérez, ¿verdad? Ahí está. Pero sí hay cosas que otros deciden. Por ejemplo, hermanos, cuando somos niños,
Hay cosas que otros deciden por nosotros, cosas buenas y cosas malas. Hay niños o niñas, por ejemplo, que han sufrido alguna violación, decidieron por ellos. Y de repente resulta que la persona crece con el dolor y la culpa de que le pasó aquello, si no fue su culpa. Fue decisión de otros, que ya más viejos, como dice el Evangelio, que ya más crecidos, decidieron por el chiquito o la chiquita. Las medicinas que nos daban, eran decisiones de otros, pero era para nuestro bien. Lo que aprendimos a comer. Pero en las decisiones importantes de la vida, sobre todo cuando llegamos ya a cierta madurez, es precisamente una determinación nuestra de aquello que elegimos y de aquello que hacemos. Y no podemos andarle echando la culpa a los demás. Es que tú me enojaste. No. La persona hizo tal cosa, pero el que decidió enojarse fui yo. Le echamos la culpa del enojo al otro. Ciertamente aquel hizo algo que puede ser tremendo, ¿verdad? Pero cómo reaccionar es decisión mía. Decir tales o cuales palabras es decisión mía, porque las palabras, dijo Jesús, que abundan en la boca, expresan lo que hay en el corazón. Así que bueno, mucho aprendemos, hermanos, de todo esto. Pero hoy nos quedamos con las palabras de Pedro, ¿verdad? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.